y vuelvo a compartir pantalla mientras se van sumando los que quieran. Bueno, digo, usé este ejemplo simplemente para que den cuenta. Uy, esperen que ahí. Esperen que. Para que den cuenta de la diferencia, por ejemplo, también inclusive con el consciente, cuando es algo, ¿saben cuál es la diferencia también? Cuando es algo voluntario. Cuando yo digo algo de manera voluntaria, hago una metáfora que quiero acordar, entonces eso forma parte de lo preconsciente y de lo consciente. Cuando el movimiento del inconsciente es claramente involuntario. Justamente por eso muchas veces te dice, hay algo que ya le decía Charlie, ¿no? Algo controla mi ser. Bueno, Freud le puso nombre a eso que es difícil de aceptar, pero pareciera que uno quiere estar muy bien y sin embargo a veces hay aspectos que nos llevan a sufrir cuando no hay aspectos de orden racional para entenderlo. Bueno, entonces es para comprender que hay algo más en nuestra vida anímica que quizás nos controle con gran fuerza y tiene que ver con eso que es el inconsciente. Bueno, esperen que voy avanzando y voy a ampliar un poquito. Para terminar entonces con el consciente, como decíamos que es fugaz, es instantáneo. Ahí se suceden representaciones e ideas. Fíjense en esta definición que les mostraba antes. Son ideas y representaciones puestas a propósito. Esto de vincular específicamente el contenido de cómo el chúcaro, no sé, ¿alguno conoce a Santiago Ayala del Chúcaro? O yo le estoy hablando como si fuera un extraterrestre. Sí, sí, yo lo conozco, pero debe Bien. ser porque soy del año... Bien, quizás alguna también que baile, que haga danza. Bueno, les sugiero que también si tienen ganas en algún momento, vayan a YouTube, que está. Fue un referente de la danza argentina, pero lo interesante de todo esto que era un historizador, y era esto, claramente, de que para comprender la chacarera, entonces, esta imagen metafórica es utilizada como representación voluntaria y hasta ideológica para poder hacer un parangón con lo que debería ser el trabajo social. ¿Cómo hacer trabajo social? ¿Cómo indagar? ¿Cómo hacer un trabajo social pertinente, satisfactorio, concreto y transformador? Entonces, una vez es en 2 renglones, 3 renglones, puede dar esta idea que después se puede desarrollar. Entonces, son ideas y representaciones construidas, pero anudadas conscientemente, buscadas conscientemente. Esto no quiere decir que el inconsciente no esté operando, pero cuando uno lo plasma de esta manera es porque ha decidido hacerlo así, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, lo voluntario. Bien, por acá dejamos y vamos entonces a pasar a otra forma que también después más avanzada tuvo Freud de explicar el aparato psíquico en tanto series complementarias. Y esto que ustedes han escuchado, yo, ello y super yo. Bueno, me olvidé una cosita que después se las voy a plantear, que son las formas de elaboración. Ahí van a ver que tiene que ver con la sublimación. Voy a volver un poquito atrás. Creo que estaba acá abajo. Perdón. Esto que estaba acá abajo. ¿Sí? Elaboración de los contenidos. ¿Cómo se elaboran? Obviamente a partir de la estrategia terapéutica, pero tienen distintas formas. Una es la que dice la posibilidad de juicio adverso. Muchas veces hay cuestiones de orden reprimido que incluso a partir de modificaciones en los mandatos sociales, hoy pueden ser comentados, elaborados y son parte del principio de realidad. ¿Sí? Entonces también lo inconsciente tiene una relación y vinculación con lo histórico. Entonces lo que pudo haber sido reprimido, pero se sostiene como reprimido, hoy puede emerger sin ser sancionado por la ley, ¿no? Por los mandatos de determinada sociedad. ¿Sí? Seguirá también los aspectos reprimidos, pero hay prácticas que pueden, fantasías que al ser elaboradas, pueden ser luego recreadas en la realidad. Esa es una. Otra es la sublimación, que es claramente el ejemplo del trabajo. Cuando uno va creciendo y va siendo, como decíamos, restringido socialmente, con los mandatos, etcétera, etcétera, uno de los espacios donde uno puede hacer algo
expresar y metaforizar sus deseos y fantasías a partir, por ejemplo, del desarrollo de una profesión, de un oficio, es cuando eso es valorado y reconocido socialmente. Entonces, cuando uno sublima, lo que va a decir Freud es, reorienta esas pulsiones sexuales que no pueden ser llevadas y concretadas, es decir, sexualmente, las convierte en sentimientos tiernos. Un lado hacia personas, los inviste de manera tierna. Entonces no es solamente un acceso carnal, sino que lo lleva por el lado de la amistad, el querer, el cariño, sin el acceso sexual, que es lo que aparece reprimido por determinadas culturas, de la manera en que sea en cada cultura. Pero también otra de las formas de canalizar ese monto de energía que queda, que decíamos que el inconsciente pugna por salir, es llevando a cabo tareas reconocidas por la cultura, por la sociedad. Y una de esas es el trabajo. Por eso es tan doloroso, y acá viene lo inconsciente también, cuando una institución no permite metaforizar y sublimar esos deseos, porque no solo la cultura y las instituciones me están restringiendo los deseos que tengo como inconsciente, sino que encima, cuando me convocas a un espacio de trabajo, que sería un lugar donde poder hacerlo, también me lo volvés a cercenar, produciendo un doble sufrimiento, el de ser parte de la institución de la sociedad y el de ser parte del espacio de trabajo. ¿Sí? Por eso es tan importante, es si las instituciones generan condiciones para metaforizar los deseos, esto es, desarrollar el ideal profesional, continuar formándose en la profesión que le permite contribuir a que esa institución logre sus objetivos. En el caso del trabajo social también revertir situaciones de vulneración de derechos, que la población genere transformaciones de orden satisfactorio y eso también produzca satisfacción en la tarea, mayor participación en la concepción, en las actividades de un espacio de trabajo. Es decir, le permite llevar a cabo aspectos de orden sublimatorio, que si bien los aspectos inconscientes seguirán ahí, me permiten reconvertirlos, ¿sí? Darles un valor libidinal a la hora de relacionarme y vincularme con una institución que a partir de la institución me permite también vincularme con lo social. Por eso, por ejemplo, para muchas de estas corrientes, el hecho de modificar las instituciones plantean también una modificación posterior de lo social, porque se han modificado esas relaciones. Todo aquello que aparece reprimido, pero pueda ser elaborado y sublimado, contribuirá a la satisfacción, al mayor compromiso y participación, y eso va a incidir también en la sociedad. Todo aquello que aparezca reprimido y no permita al mismo tiempo ser sublimado en las instituciones, va a producir una nueva espiral, si se quiere, de frustración, y eso puede emerger, como decíamos antes, con cuestiones de orden violento o cuestiones críticas, ya hasta inclusive de quiebres en la salud física y aún en la mental. ¿Sí? Por eso para nosotros el espacio de trabajo es tan clave para generar posibilidades de transformación y también generadores de satisfacción y construcción de una identidad psicosocial. Después también con Mendel lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, esto era un poco para decir cómo hay maneras de que estos fantasías y deseos surjan, no como tales, en tanto cuestiones inconscientes, sino como maneras de elaboración en el campo de la realidad concreta, en el campo del yo y de lo consciente. Entonces, ¿qué va a decir Freud respecto a las series complementarias? Que hay un yo, un ello y un super yo. El yo, a ver, como dice acá, es el producto de la socialización con el mundo exterior. ¿Sí? Es el yo, nosotros lo vamos constituyendo a partir de cómo nos vamos socializando. Entonces, a ver, para explicarlo más esquemáticamente. ¿Qué va a decir Freud? Las series complementarias, él habla, es así, de un primer momento, le llama nutricio, que es de la necesidad. Cuando tiene el bebé, el primer contacto con ese pecho, como siempre decimos, ese objeto, no lo identifica como una madre, es un objeto que le provee, que le da de comer, frente a una necesidad. Es el primer momento nutricio. Y ahí, al mismo tiempo, produce una instancia de satisfacción. Eso que me nutre, que es como necesidad, produce satisfacción y ese es el primer momento de sensación de placer que empieza a adquirir un rasgo mítico. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué?
Porque cuando ese objeto no está, o va a producir frustración por no tenerlo, o habrá sustitutos, ¿sí?, que se empiezan a alucinar para reemplazarlo. Por ejemplo, el dedo. Chuparse el dedo, que ya no va a la función nutricia, sino al placer que produce el efecto de ese contacto de los labios, en este caso con el pezón materno, pero es con un objeto, ¿sí? Entonces, lo que se rememora ya no es la necesidad, sino la sensación satisfactoria. Y eso queda inscripto en ese primer momento de contacto. Cuando, no vuelvo a decir, todavía no hay una indiferenciación de ese objeto en tanto madre que le provee esa nutrición, ¿sí? Ese es el primer momento, si se quiere, de representación, de imaginación, de sensación de satisfacción. Al mismo tiempo, obviamente, no tenerlo produce frustración, pero ese sustituto reemplaza no la necesidad del hambre, porque cuando uno se chupa el dedo no deja de tener hambre, sino que lo que viene a buscar es la sensación satisfactoria que también tuvo ese primer momento nutricio. Ahí se empieza a constituir entonces el aparato psíquico. Como decíamos, ante esa ausencia de ese objeto, cuando necesita comer, hay un incremento en la tensión por el deseo del reencuentro. Ahí aparece el deseo. Lo que se busca, entonces decimos, es reencontrarse no solamente con el alimento, sino con la sensación. Es la sensación. Y esa sensación, ese deseo va a ser buscado, digamos, toda la vida. Eso funda el deseo, esa primera sensación de satisfacción. Y entonces cuando decimos que en el trabajo se busca reconocimiento de satisfacción, es porque lo que se está buscando a partir de la sublimación es esa primera sensación de satisfacción. Cuando uno no lo encuentra, no solo no encuentra aquello que me alimenta, sino que tampoco estoy encontrando el sustituto, es decir, el dedo ese que me tengo que chupar. El espacio de trabajo sería el dedo que me chupo cuando busco la sensación. Y cuando el espacio de trabajo no lo provee, me falta el alimento y me impide el sustituto satisfactorio, produciendo una doble frustración y un incremento aún mayor en el monto de energía psíquica para intentar resistir aquello que me produce displacer. ¿Sí? ¿Se entiende la metáfora acá en este caso del espacio de trabajo como el dedo que no me puedo chupar? ¿Se entiende? Eso es la vida adulta, ¿sí? Por eso la importancia a través de lo psicoanalítico a tener en cuenta en las instituciones. ¿A qué lugar me está llevando cuando esto falta? Es esa primera sensaciones satisfactorias que fundan la psiquis. Entonces, eso es muy importante para la psiquis, la sensación de satisfacción, que es diferente del principio del placer. Como el inconsciente se mueve con el principio del placer, pugna por lograrlo, pero la satisfacción es lo que se logra en el mundo de la realidad concreta. ¿Sí? Podemos decir que placer es lo inconsciente, satisfacción es la realidad. Entonces, uno lo que busca es la primera sensación de satisfacción real y concreta que se sintió. Y eso se logra en el mundo real a partir de la sublimación, por ejemplo. Cuando las instituciones no permiten sublimar, lo que también están impidiendo, además de no lograrme dejar trabajar como me gusta, de producirme malestar, mal humor, pero además tiene un efecto psíquico, que es que no permite rememorar y reencontrarse con esa sensación satisfactoria primaria. Y eso también produce dolor psíquico, ¿sí? En términos de orden inconsciente. Entonces, ese rasgo se va a buscar permanentemente y esos rasgos de función nutricia, pero también esa satisfacción, se va a buscar en objetos y personas. Entonces, se puede buscar en el ámbito de trabajo, pero también esa sensación nutricia de satisfacción la produce la amistad, la puede producir el enamoramiento, la puede producir un trabajo, el logro de una idea, ¿sí? Esos son todos sustitutos reales y sublimatorios de esa primera sensación. Lo que va a decir Freud es que como ese deseo fue primario y nunca se puede volver a ese estado, en realidad siempre va a haber una situación de insatisfacción constante. Pero al mismo tiempo es ese deseo de búsqueda inconsciente el motor de la cuestión de la creación y la imaginación y de ir hacia nuevos rumbos. Es a partir de esa falta y de esa búsqueda de ese deseo y del reencuentro con esa sensación de deseo es la que produce a la cultura y a la sociedad generar acciones concretas de transformación, de mayor satisfacción, también para torturarnos, ¿no? Pero digo, también la que es la transformación, la imaginación y la creación deviene
de ese primer momento alucinatorio de cuando no se encuentra el objeto que produce no solo el alimento o la saciedad de sed y de alimento, sino también de placer. ¿Sí? Y uno lo va buscando permanentemente. Por eso muchas veces también uno va a ver de que hay gente que busca, dice, relaciones tóxicas, se dicen hoy. Bueno, habrá que ver qué aspectos de orden inconsciente hay que uno busca en ese deseo recuperar cierta sensación construida a lo largo de sus primeros tiempos de vida que se relaciona, se vincula muchas veces con gente que, como dicen algunos, solo te produce tristeza, solo te produce insatisfacción. Bueno, es porque esa sensación se busca, y esto no quiere decir que ese deseo que se busca sea per se positivo para la persona, sino que lo que se busca es ese primer deseo que se constituyó. Por eso cuando es importante abordar lo reprimido, es justamente poder elaborarlo, por ejemplo, para desandar aspectos que llevan a reiterar, porque el inconsciente también tiene la compulsión a la repetición, es reiterar y reprimir aquello que me hace mal cuando yo conscientemente digo, pero yo me quiero sentir bien. Y uno dice, pero haces todo para sentirte mal. Bueno, evidentemente ahí hay algo que es involuntario, que lleva a tener actividades y acciones muchas veces en contra de uno mismo. ¿Sí? Y esto se explica en estos primeros momentos de vida. Por eso no hay que cargarlas de cuestiones positivas, que esa sensación fue positiva, sino que hay que ver que esa sensación buscada se reitera permanentemente, pero uno reitera ese deseo originario que puede ser no satisfactorio también. ¿Sí? Por eso el principio del placer no necesariamente es que brinde una satisfacción positiva, sino que busca lograr el deseo de ese inconsciente. Y ese deseo inconsciente puede ser absolutamente, como diría Freud, tanático, tánatos, la muerte. ¿Sí? Mucha gente que busca ser mártir o víctima, muchas veces tiene que ver con esas estructuraciones del orden de lo psíquico. Pero el principio del placer, por eso uno dice, ¿cómo va a buscar hasta algo que le hace mal? Pero porque el principio del placer se rige por cómo ha ido constituyéndose el aparato psíquico y va a buscar aquello que lo satisface. No quiere decir que lo que lo satisfaga le haga bien. Entonces, por eso, como lo reprimido esconde lo displacentero, habría que desandar qué es lo displacentero ahí para poder, desde la elaboración, ir hacia respuestas más conscientes en esa búsqueda de ser más satisfactorios, sin que lo inconsciente siga operando. Por eso vuelvo a la película. Cuando ustedes vean esta película, él en un momento dice, yo resuelvo problemas, esto es un problema a resolver, yo sé que acá hay algo que anda mal. Entonces, decido, dice él, como si fuera una comida, no comer de esta comida. Pero no quiere decir que la comida no esté ahí tentándolo permanentemente. Él tiene que hacer un esfuerzo para negar a esas personas que ve en tanto esquizofrénico. Quiere decir que él elabora sus cuestiones, pero no deja de ser esquizofrénico nunca. Él tiene que convivir, esto es un caso crítico, ¿no? Tiene que convivir con la esquizofrenia. Esas imágenes lo siguen atormentando, pero él ahora sabe que no son reales, no son de la realidad, pero no desaparecen. Él hace todo para y después toma la medicación también para evitar que esas imágenes sean tan bombardeantes. Pero él es como una tentación, es una comida que me encanta y yo no puedo comer dulce. Y es una torta Rogel que me la comería entera. Y no puedo, porque si como me hace mal. Pero no quiere decir que no esté ahí todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante desandar y llevar al plano de lo consciente para ver justamente, no llegar a una cuestión crítica de crisis intrapsíquica, sino que hay elaboraciones más cotidianas a las que se puede acceder sin llegar a ese límite. ¿Sí? Y esto también pasa en las instituciones, que se manifiestan en general a través de vínculos violentos, de maltrato, de apatía, también de ausencias, mucha inasistencia. Cuando hay inasistencia en las instituciones es porque algo no se quiere decir. Y hay algo ahí de lo no hablado. No solo de lo que ya uno se hartó de hablar, sino también de aspectos de orden inconsciente que no quieren decirse. Por eso esta línea es importante también para las corrientes. A ver qué más me olvidé. Ger, Bien, sí, ya estamos como pasaditos pasaditos. y ya hay varios que me están diciendo que se tienen que cortar. Perfecto. Pero bueno, le va a quedar, con los que se queden, se queda grabado. ¿Cuánto falta? ¿Qué hora es? 8 minutos más y media cerramos, si me permiten, para que no quede nada afuera. Y ya lo que quería decirles es que entonces, perdón, ahí, yo.
dice que el yo proviene del ello, porque primero el ello es, justamente el ello es el más inconsciente de todos. Eso es puro placer. Y el ello es reprimido por lo social cultural. Entonces, por eso dice que el yo en el principio fue el ello. Cuando nosotros nacemos, somos todo ello, podemos decir, todo inconsciente. Y la conciencia, y en tanto el yo, se va produciendo a lo largo de la socialización. ¿Sí? En el yo se va a manifestar aquello también, que desde lo consciente es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es lo que se transforma, como dice acá, el ello en una instancia mediadora con, perdón, el yo entre el ello y el mundo exterior. ¿Sí? El yo es el que viene a poner un poco ahí, es yo quiero, el ello me provoca producir esto, pero el mandato de la realidad, las normas, las reglas no me lo permiten. El yo, en tanto consciente, una parte consciente, elabora racionalmente es qué es lo que está permitido o no en lo social. Y así se constituye mi yo. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de yo, habla también sobre todo de lo consciente, de lo que está anclado en el principio de realidad. Y como mediación con el inconsciente en la vinculación con el contexto. Como decíamos, en relación al ello, el ello es todo principio del placer, es todo inconsciente. Es aquel que pugna por salir. Seguramente más adelante, no sé, Erika, no me acuerdo ahora si vamos a utilizar ese dibujo animado que planteaba desde también el humor, cómo se nos manifiesta el yo, el ello y el super yo. Entonces, el ello, para que ustedes tengan en cuenta, es todo lo inconsciente, es todo instinto, es todo pulsión, es todo principio del placer. Y les puedo decir algo, si solamente viviríamos de ello, estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque si yo quiero acceder a todas las mujeres, acceder o a todos los hombres, o acceder a todos los trabajos, aquellos que están anclados en ese principio de realidad, lo van a impedir. Entonces, en general, el ello que funciona muy bien en el inconsciente, en la realidad concreta, es muerte segura. Es imposible. Uno solo contra el resto. O si todos fuéramos todo ello, la humanidad no hubiera podido subsistir. Si todos al mismo tiempo queremos satisfacer todos los deseos inconscientes y deseos y fantasías que tenemos, eso va a implicar que el resto no lo pueda. Entonces, no queda otra que aniquilarse unos a otros. Por eso, el ello, si bien es fuente de deseos y fantasías, la posibilidad de canalizarlo en la realidad es a través de este yo que media con la realidad y decide, de alguna manera, qué contenidos puede llevar a cabo en el mundo de la realidad. Y acá también lidia las series complementarias con otro, que es el super yo que Freud después descubre. El super yo son aquellos mandatos de la sociedad que son transmitidos por las figuras parentales, es decir, aquellos que nos van criando, socializando, humanizando, va a decir Castoriadis también. Entonces, el tema con el super yo es que es esto, ¿qué es lo permitido? ¿Qué es lo prohibido? No solo por la institución, sino por esos padres. ¿En qué tenés que creer? ¿De qué cuadro tenés que ser? ¿Por qué tenés que estudiar esto y no estudiar lo otro? Obviamente que después ahí uno se revela o no se revela, pero quiero decir que en esa socialización, aún la libertad extrema, aún la autonomía, también son mandatos de esas figuras parentales que los van constituyendo a uno. Pero acá Freud dice algo más. Ese super yo, que después al nivel del inconsciente no hace falta que el padre esté, sino que son esas imagos de autoridad internalizadas que yo, frente a determinada actitud, va a decir, eso no lo puedo hacer. Así el pelo no me lo puedo cortar, porque si me corto ese pelo me van a echar del trabajo. Digo, todas esas cosas que uno lo tiene ya adentro, internalizadas, no son solo la de las figuras parentales, sino de las generaciones anteriores también de eso. Es decir, que el super yo está constituido por los mandatos de los imagos parentales y de los que nos representan y también de sus ancestros. ¿Sí? Entonces, fíjense la carga con la que vamos siendo socializados. Entonces, tenemos que reprimir lo inconsciente, pero al mismo tiempo tengo que lidiar con los mandatos de generaciones y al mismo tiempo me tengo que desenvolver en la realidad concreta. Fíjense si eso no supone una carga y una inversión psíquica muy importante. Entonces, el super yo es el deber ser, ¿sí? Es la ley, es la norma. Si vamos al tetraedro, si quieren, está manifestado en el subsistema anómico.
las reglas y las normas de una institución. Es decir, que el superyo se plasma también simbólicamente en las reglas, en las jerarquías y en los mandatos de las tareas que deben ser llevadas a cabo en una institución. Y ahí, cuando uno se revela o no, tiene que dar cuenta que cuando me revelo frente a una norma, no me estoy revelando solamente frente a la norma de la institución, me estoy revelando frente a la idea de los mandatos, al deber ser de ese superyo internalizado. Por eso, otra vez, la perspectiva psicoanalítica viene tan importante para entender que muchas veces no es que la gente no quiera hacer un cambio, sino que ese cambio tiene consecuencias psíquicas. Uno podría decir matar al padre, pero o rebelarse frente a la autoridad. Y eso tiene no solo efectos, cuestiones formales, funcionales, sino que tiene que ver con un duelo también de aceptación psíquica. Y esto es importante para entender muchas veces los obstáculos que la propia gente se pone en la institución para cambiar, o por qué queda inmóvil cuando decís, che, pero nosotros somos 10, él es, el jefe es 1, ¿cómo no podemos decir, no, pero yo, pero no? Y fíjense que no se pueden poner de acuerdo para generar un consenso y generar alternativas de transformación. ¿Sí? Por eso Mendel va a decir que muchas veces las instituciones se mueven más por lo psicofamiliar, es decir, por este tipo de constitución del superyo, el ello y el yo, en vez de, a pesar de esta estructuración que existe per se, también poder elaborar determinados contenidos para poder actuar en la realidad y generar transformaciones racionales, conscientes y buscadas. ¿Sí? Bueno, falta un minuto para las 9:30, pero les quería, podemos retomar aunque sea 10-15 minutos la semana que viene, pero les pido que relean el texto también en esta clave, pensando también en los contenidos del tetraedro y vayan viendo también, de a poco amigándose, como vimos hoy, qué contenidos podemos ponerle descriptivamente al tetraedro, también como de a poquito hay cuestiones en los polos como la estructura libidinal o lo simbólico imaginario, que esta mirada de psicoanálisis puede empezar a dar algunos aspectos de orden interpretativo que después las corrientes, cada una en su línea, también fueron tomando a la hora de incluir cómo llevar a cabo sus dispositivos y cómo analizar el material que surge de ese trabajo de intervención. Y que nosotros tomamos algunos conceptos después más adelante para tratar de interpretar las entrevistas que ustedes van a desarrollar en duplas. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo este esfuerzo de quedarse 30 minutos más, pero creo que es válido para hacer más accesible también la lectura y obviamente sea por foro personal o también la semana que viene podemos arrancar unos primeros 15 minutos con dudas y consultas específicas de este tema, si bien los vamos a ir obviamente abordando más adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo martes. Estén atentos a que subimos todo al campus y a YouTube también. Hasta el martes. Chao, gracias. Chao, profe.